Saboreando la palabra de Dios, un espacio donde encontrarás la reflexión del Evangelio de lunes a sábado. ¿Qué tal, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Aprovecho este espacio y este momento para saludar a toda la audiencia de Radio Apóstol, pero también a toda la audiencia de Saboreando la Palabra de Dios. Estamos ya en la tercera catequesis de mes de septiembre, mes de la Biblia. Y bueno, el tema que hoy quiero compartir con todos ustedes es sobre María y la Palabra de Dios. Quiero dedicar ese espacio a esta gran mujer, a Mamita María, que ocupa un lugar importante, no solamente en la iglesia, en la historia de la salvación, sino también a nivel personal. Pues saben que admiro bastante a esta gran mujer. Y es que hablar de María es hablar también de la palabra de Dios, porque María no solamente escuchó la palabra de Dios, sino encarnó la palabra de Dios en su vientre y lo hizo posible traerlo entre nosotros. Gracias a Mamita María es posible el Emmanuel, el Dios con nosotros. Por eso hablar de María es hablar de la escucha de la palabra de Dios. María era una mujer humilde que escuchó la palabra de Dios. María estaba familiarizada con la palabra de Dios, escuchar la voz de Dios. Por eso cuando el ángel Gabriel se le presenta y le dice: "Alégrate, María, porque has encontrado el favor de Dios", y le da el mensaje que viene de parte de Dios. Y María, que sabe escuchar la voz de Dios, acepta la misión que Dios le da a ella. Por eso Lucas 1:38 dice: María, yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho. Y dice el Evangelio que después la dejó el ángel, es decir, le entrega la misión, la acepta y se va, pero no la deja sola en el sentido de que Dios la va a abandonar, no. Dios siempre ha estado presente en la vida de María. El ángel se fue, pero Jesús empieza a gestar en el vientre purísimo de María. Gracias a este sí de María, se da porque ella escuchaba la voz de Dios, escuchaba su palabra. Esta familiaridad que tenía a la escucha de la palabra de Dios le permitió pues dar este paso en su vida de poder aceptar lo que Dios quería para ella, es decir, aceptar la voluntad de Dios. Por eso escuchar la palabra de Dios es aceptar la voluntad de Dios con amor, con alegría en nuestra vida, a ejemplo a esta gran señora, nuestra Madre Santísima. También María era una persona que meditaba la palabra de Dios. Por eso Lucas capítulo 2 versículo 19 dice que María, por su parte, guardaba todos esos acontecimientos y los envolvía a meditar en su interior. Los volvía a meditar en su interior. Por eso es que esos acontecimientos que se daban en María en relación a Jesús que no lograba entender, los meditaba y dice, y los volvía a meditar en su interior, porque ella estaba acostumbrada a meditar la palabra de Dios. María era una mujer de oración. María era una mujer que meditaba día y noche las sagradas escrituras. Por eso cuando esos acontecimientos que no logra entender en la vida de Jesús, ella los meditaba en su corazón, los meditaba en su interior, porque ella estaba acostumbrada a meditar el plan de Dios, estaba acostumbrada a meditar la voluntad de Dios. Por eso decimos que María pues es una mujer que escuchaba la palabra de Dios, la meditaba. Meditar la palabra de Dios es lo que nos permite estar unidos a Dios, porque meditar la palabra de Dios es escuchar su voz, pero también es
este disponerse a encaminarse a hacer lo que Dios nos está pidiendo, como lo hace nuestra Madre Santísima. Por eso cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, es Dios mismo quien nos habla, es Dios mismo que está ahí diciendo una palabra de esperanza, de amor para todos nosotros. Por eso nosotros tenemos que aprender a Mamita María a meditar la palabra de Dios en ese mes de septiembre, mes de la Biblia, pero que no solamente sea en este mes de septiembre, mes de la Biblia, sino que aprendamos a hacerlo todos los días de nuestra vida, porque todos los días debemos meditar la palabra de Dios, a ejemplo a nuestra Madre Santísima. Y bueno, María cumple la palabra de Dios y por eso es dichosa. Es dichosa porque ella cumple lo que Dios le ha pedido. Por eso cuando Jesús estaba con sus apóstoles reunidos y le dicen que su mamá está afuera y quiere hablar con él, Jesús, conociendo quién es realmente su madre, y aquí viene el texto bíblico, quiero citar Mateo capítulo 12 versículo 50, dice: tomen a cualquiera que cumpla la voluntad de mi Padre de los cielos, y ese es para mí un hermano, una hermana o una madre. María cumplía la palabra de Dios, María cumplía la voluntad del Padre. Claro que cumplía la voluntad del Padre, por eso Jesús estaba entre nosotros, por eso Jesús caminaba entre nosotros, porque ella aceptó la voluntad de su Padre. Por eso Jesús dice: mi madre es de las que cumplen la voluntad de mi Padre, ella es mi madre, y aunque yo no pueda salir en este momento a verla, ella sabe que yo estoy haciendo la voluntad de mi Padre, porque ella también cumple la voluntad de mi Padre. Y por eso María es dichosa. Dichosa, ¿por qué? Porque ella cumplía estas palabras de Dios en su vida, que es un ejemplo para nuestra vida también hacerlo, porque cumplir la voluntad de Dios muchas veces es un poco complicado, un poco difícil, pero con la gracia de Dios es posible, y con la ayuda de Mamita María también es posible. La misión de Jesús de alguna manera impactó tanto en la vida de los hombres y mujeres de aquel tiempo, y lo sigue haciendo actualmente entre nosotros. Pero dice que estando Jesús predicando, nos narra Lucas capítulo 11, versículos del 27 al 28, dice que mientras Jesús estaba hablando, estaba predicando, una mujer levantó la voz de entre la multitud y dijo: feliz la que te dio a luz y te crió. Jesús replicó: felices pues los que escuchan la palabra de Dios y la observan. Es decir, María no es dichosa porque trajo a Jesús aquí en la tierra. María es dichosa porque ella escuchó la voz de Dios y la cumplió, la observó. Por eso María es dichosa, dichosa por sus virtudes, por esas cualidades tan bellas que tiene Nuestra Señora del Cielo, que son un ejemplo y un reflejo de lo que tiene que ser nuestra vida como discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues que nuestra Madre Santísima nos ayude a todos nosotros a ser personas obedientes. Todos sabemos que siempre a María se hace alusión también a Eva. Eva es nuestra primera madre en el origen de la creación, y nuestra primera madre, que es Eva, cuando Dios le dice que no coman del fruto prohibido, ella come y le da a su marido, y viene la desobediencia, viene el desorden, porque no pudo nuestra madre escuchar y cumplir lo que Dios le había dado. Sin embargo, María, la nueva Eva, es todo lo contrario. María escucha, pero obedece a Dios. Y en ese sentido, María se convierte en ese ejemplo viviente de nuestra vida para acercarnos a Dios y para amar a Dios y para ser obedientes a Dios. Por eso es importante que nosotros nos veamos reflejados en la vida de nuestra Madre Santísima, porque ella siempre nos va a inspirar a amar a su Hijo. Ella siempre nos va a inspirar
a poder ir al encuentro de Jesús. Ella no solamente con su intercesión sagrada nos va a acercar al corazón de su Hijo, sino que también ella nos va a dar testimonio de cómo podemos hacerlo y que es posible poder seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. María le tocó vivir situaciones difíciles, complicadas, claro que sí. Esos días hemos meditado la advocación de la Virgen de los Dolores y meditábamos los 7 dolores de nuestra Madre Santísima. Y claro que María experimentó el dolor, experimentó la tristeza, la angustia, pero ella siempre confió en Dios. ¿Y en dónde encontraba ella la fuerza? Pues en la palabra de Dios. En la palabra de Dios ella encontraba su fuerza. En ella encontraba esta fuerza pues para poder seguir adelante. Por eso nosotros también, a ejemplo de nuestra Madre Santísima, debemos en la palabra de Dios encontrar esa fuerza, ese alimento para nuestra vida, para impulsarnos en la vida, para superarnos en la vida, para ser mejores personas, mejores hijos de Dios, mejor esposo, mejor esposa, mejor hijo, mejor hermano, mejor padre, mejor amigo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios siempre, pues nos va a inspirar a esto. Nos va a inspirar a que podamos ser cada día mejores. Y la palabra de Dios, pues siempre nos va a ayudar a que seamos mejores discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Quiero recordarte que en este mes de septiembre vamos a tener el taller bíblico, un encuentro con la palabra de Dios, los días 25 al 29 de septiembre, horario 6 de la tarde California, 7 de la tarde México, Centroamérica, 8 de la noche Perú, Ecuador, Colombia, Chicago y Houston, 9 de la noche Miami, Atlanta, República Dominicana, Puerto Rico, Bolivia y Venezuela. Así que te invitamos a que puedas disfrutar de este taller que va a estar interesante, donde vamos a abordar temas como el encuentro con la palabra de Dios, los contenidos que están en la palabra de Dios, el valor del Antiguo Testamento, cómo interpretar el Apocalipsis y explicaremos el método de la Lección Divina. Así que no te pierdas ese taller, va a ser a través de Zoom. Ahorita está pasando toda la información completa, así que si estás interesado te invitamos a que te puedas registrar porque ya quedan pocos lugares para que puedas vivir este taller bíblico, un encuentro con la palabra de Dios. Si te ha gustado este video, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube y me regales un like. Yo los bendigo en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Se despide su hermano y amigo en Cristo Jesús, Diácono Mario. Que todos tengan un excelente día. Abracitos para todos.